Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema tan oscuro como fascinante: el robo de tumbas. No hablamos de saqueadores de pirámides buscando oro con linternas, ni de cuentos de terror de Halloween. Hablamos de crímenes reales, audaces y a menudo políticamente cargados, que han sacudido la historia de la humanidad desde el antiguo Egipto hasta la modernidad europea. La gente siempre ha buscado riquezas, poder o inmortalidad, y el lugar de descanso eterno de los grandes líderes y figuras culturales se convierte, irónicamente, en un objetivo tentador. Imaginen esto por un momento. Una tumba no es simplemente un lugar para recordar, es un símbolo. Para los faraones de Egipto, la tumba era un portal a la eternidad, llena de ofrendas para asegurar su viaje divino. Cuando los ladrones de tumbas violaban estos santuarios, no solo robaban tesoros, estaban en la visión del mundo antiguo, condenando al alma del difunto. En la cultura tradicional vietnamita, el respeto por los ancestros es un pilar fundamental. Perturbar su descanso, el mofan, no es solo un crimen, sino un sacrilegio que trae desgracia a toda la línea familiar. Estos actos van más allá de lo material, tocan la fibra de nuestras creencias más profundas, el respeto por la muerte y el legado. La pregunta que nos persigue en estos casos no es solo ¿qué robaron?, sino ¿por qué el riesgo? ¿Qué valor, qué poder creían obtener al profanar el descanso eterno de alguien tan monumental? En la historia moderna los motivos han evolucionado, pero la audacia sigue intacta. De repente, una figura histórica ya no es un esqueleto o un recuerdo, se convierte en una moneda de cambio. Y es precisamente este concepto de moneda de cambio lo que vincula dos de los robos de tumbas más notorios que exploraremos hoy: el intento de robo del cuerpo del presidente estadounidense Abraham Lincoln y la profanación de la tumba del icono mundial del cine mudo Charlie Chaplin. Dos hombres separados por un siglo y un continente, ambos objetivos de criminales que vieron en sus restos mortales una oportunidad desesperada de riqueza o influencia política. El robo de tumbas o la profanación de sepulturas tiene raíces milenarias. Piensen en los ejércitos romanos saqueando tumbas etruscas o en los constantes robos en el Valle de los Reyes en Egipto, que obligaron a los sacerdotes a mover las momias de los faraones repetidamente para protegerlas. O incluso en China, donde la tumba del primer emperador, Qin Shi Huang, fue protegida por trampas letales para disuadir a los saqueadores. La codicia es un motor eterno. Sin embargo, en los casos modernos la dinámica cambia. No se trata solo de joyas o artefactos, sino de utilizar el cuerpo como una herramienta de chantaje, un acto que conmociona a la sociedad porque ataca la base misma del respeto cultural y religioso. La prensa, los investigadores y los gobiernos han catalogado estos incidentes como actos de terror, de extrema irreverencia. ¿Qué tipo de persona se atreve a desenterrar a un héroe nacional o a una leyenda mundial? ¿Es un fanático, un psicópata o simplemente un criminal común acorralado? La respuesta, como veremos, es una mezcla aterradora de desesperación económica y un profundo desprecio por el legado. En la era actual de seguridad digital y cámaras de vigilancia, uno podría pensar que el robo de tumbas ha quedado relegado al pasado o a las zonas de conflicto, pero no. La protección del patrimonio cultural y los lugares de descanso de las figuras prominentes sigue siendo un desafío logístico y ético monumental. Un informe reciente de la Interpol y la UNESCO subraya que el saqueo de sitios arqueológicos y cementerios sigue siendo una de las industrias criminales más lucrativas, alimentada por coleccionistas privados sin escrúpulos. Pero lo que nos ocupa hoy no es el saqueo arqueológico, sino la audacia de atacar sepulturas modernas, bien conocidas, en busca de un rescate. Imagina la situación de la familia. El duelo por un ser querido, ya sea un presidente asesinado o una estrella de cine amada, es un proceso privado y sagrado. Luego el horror de que ese santuario sea violado. La sensación de invasión, la impotencia. Es un dolor insoportable que se superpone a la pérdida inicial. Estos crímenes no solo afectan al individuo, erosionan la confianza pública en la capacidad del Estado para proteger lo sagrado. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos sumergirnos en los motivos y el contexto de estos crímenes. ¿Es el mismo impulso el que movió a los ladrones de la tumba de Lincoln en 1876 que el que impulsó a los ladrones de Chaplin en 1978? Sí y no. En el fondo, ambos buscaban una ganancia económica desesperada, pero el contexto político y social de cada uno arroja luz sobre las diferencias en su planificación y ejecución.
En las siguientes partes desgranaremos la historia de Abraham Lincoln, la atmósfera política tensa después de la guerra civil que envalentonó a los ladrones y cómo la intercesión de un agente secreto infiltrado frustró el plan en el último momento. Luego viajaremos a Suiza, un país sinónimo de paz y neutralidad, para relatar cómo el descanso de Charlie Chaplin fue interrumpido por dos inmigrantes desempleados que vieron en el cuerpo del comediante un boleto de lotería desesperado. Pero antes de sumergirnos en los detalles de estos casos, detengámonos un momento en la psique del ladrón de tumbas. ¿Qué los hace diferentes a otros criminales? A menudo no son los intelectuales criminales o los grandes capos del hampa. Son individuos con una mezcla de ignorancia, avaricia y una sorprendente falta de miedo a las consecuencias, tanto terrenales como espirituales. Para ellos el riesgo vale la pena porque la recompensa, ya sea un rescate de millones o la liberación de un colega, es vista como la solución mágica a sus problemas. La historia de Lincoln nos mostrará a criminales profesionales con conexiones, mientras que la de Chaplin nos revelará a amateurs desesperados. Prepárense para conocer a los hombres que intentaron secuestrar a la muerte misma. La intriga apenas comienza. En la parte 1, establecimos que el robo de tumbas, especialmente de figuras históricas, trasciende el simple hurto. Se convierte en un asalto al legado. Pero ¿cuáles son las categorías reales de motivación que impulsan estos crímenes tan perturbadores? No podemos agrupar a todos los ladrones de tumbas en el mismo saco, ya que sus objetivos dictan sus métodos, su nivel de riesgo y, crucialmente, la reacción de la sociedad. Generalmente los motivos se dividen en tres grandes categorías que se superponen, y es esencial que entendamos esta distinción para contextualizar los casos de Lincoln y Chaplin. La primera es la motivación financiera directa, y es la más antigua. Image, Gold and Ancient Artifacts. Aquí, el objetivo son los objetos de valor enterrados con el difunto, oro, joyas, armas ceremoniales o artefactos preciosos. Esto es lo que impulsa a los saqueadores en sitios arqueológicos, desde las pirámides de Giza hasta las tumbas de los emperadores Ming en China. Para los ladrones, el valor intrínseco del objeto es todo lo que importa. En la antigüedad, esta motivación era común para los líderes porque se creía que la opulencia en la muerte reflejaba el estatus en el más allá. Sin embargo, en el caso de figuras modernas, la opulencia dentro de la tumba es menor. Los líderes contemporáneos suelen ser enterrados de forma más sobria, aunque los criminales a menudo sobreestiman la riqueza que se llevan a la tumba. La segunda, y la que nos afecta directamente hoy, es la motivación de chantaje o rescate político o económico. Image, newspaper clipping about a kidnapping. En este caso, el cuerpo, el sarcófago o incluso una parte de los restos mortales es robado no por su valor inherente, sino por su valor de palanca. El cuerpo de una figura prominente, como un presidente o un icono cultural, es invaluable para una nación o una familia. Su profanación es una ofensa nacional que exige una respuesta inmediata del gobierno o de los parientes, convirtiendo el rescate en la única opción viable para restaurar el orden y el respeto. En el caso de Abraham Lincoln, como veremos, la motivación fue política y financiera a partes iguales, un intento de extorsionar al gobierno federal. En el caso de Charlie Chaplin, fue puramente económica, una apuesta desesperada por el dinero de la familia. Esta distinción es clave. Un robo para presionar al gobierno requiere un nivel de organización, audacia e implicación política que un robo a una familia rica no siempre necesita. La tercera categoría, y la más insidiosa, es la motivación ideológica o cultural, vandalismo y profanación. Image, graffiti on a statue or monument. Estos crímenes no buscan necesariamente una recompensa monetaria, sino hacer una declaración. Puede ser un acto de venganza política, como el resentimiento sureño hacia Lincoln, una expresión de odio ideológico, profanación de cementerios por grupos extremistas o un intento de borrar un legado. Estos actos son crímenes de odio contra la historia y la memoria colectiva. A menudo, estos vándalos actúan por un profundo sentido de agravio o por lealtad ciega a una causa que ve en el difunto un enemigo eterno. Ahora, analicemos el perfil psicológico del ladrón de tumbas en estos contextos modernos. ¿Quién se atreve a llevar a cabo un acto tan tabú? Los sociólogos y criminólogos que han estudiado casos como el de Lincoln y Chaplin señalan que estos criminales a menudo operan en un estado de desesperación financiera extrema, como Chaplin's, o un sentimiento de impunidad y resentimiento profundo, como Lincoln's. Tienen una capacidad sorprendente para despersonalizar a la víctima. Esta despersonalización permite superar la barrera psicológica y cultural de profanar un lugar sagrado. En muchas culturas, incluyendo la cristiana, la judía y por supuesto la asiática, la tumba es un lugar de extrema santidad, un lugar de transición y memoria.
Violarlo es una de las mayores ofensas al orden moral. El hecho de que estos criminales lo hagan demuestra o bien una profunda falta de apego a estas normas sociales, o bien que su desesperación ha superado su miedo al castigo, terrenal o divino. Un elemento cultural y religioso sutil pero potente en el contexto de estos robos es la idea de la inmortalidad del legado. En el cristianismo, la promesa de la resurrección le da al cuerpo un valor especial incluso después de la muerte. En el budismo y el confucianismo, la correcta gestión de la sepultura es vital para la armonía del Feng Shui y la paz del espíritu ancestral. Cuando profanan la tumba de Lincoln o Chaplin, están atacando la promesa de descanso eterno que la sociedad les otorgó. Es un intento cínico y destructivo de arrancarles incluso esa última forma de respeto. Para las familias de las víctimas, la lucha no es solo por recuperar un cuerpo, sino por defender el honor y el legado de su ser querido. La esposa de Lincoln y los hijos de Chaplin tuvieron que enfrentarse no solo a criminales, sino también al escrutinio público, lidiando con el macabro hecho de que el cuerpo del ser amado se había convertido en noticia mundial. En este punto, es crucial entender el contexto que llevó al primer gran golpe de la historia moderna estadounidense. Image, Civil War Battle Map. El robo de Lincoln no fue un acto al azar. Fue una explosión de resentimiento y desesperación en un país roto. Nos adentraremos ahora en el clima posterior a la Guerra Civil, el ambiente que envalentonó a criminales a apuntar al corazón mismo del renacimiento de Estados Unidos, el sepulcro de Abraham Lincoln. El escenario está listo. Para comprender la audacia del intento de robar la tumba de Abraham Lincoln, debemos sumergirnos de nuevo en la figura del hombre y el inmenso peso que cargaba su legado. Image, Abraham Lincoln Portrait. Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, no fue solo un político. Fue el cirujano que operó a una nación moribunda. Su liderazgo durante la devastadora Guerra Civil Americana, 1861-1865, fue la diferencia entre la unión y la desintegración total. Recordemos que el conflicto no fue solo sobre la soberanía de los estados. En su raíz fue una batalla moral y económica sobre la esclavitud. Lincoln entendió esto profundamente. Su proclamación de emancipación de 1863 no solo liberó a millones de personas esclavizadas en los Estados Confederados, sino que redefinió el propósito de la guerra, transformándola de una lucha por la unidad a una cruzada por la libertad y la dignidad humana. Este acto lo convirtió en un héroe eterno para unos y, crucialmente para nuestra historia, en un enemigo mortal para otros. El 14 de abril de 1865, apenas 5 días después de que el general Lee se rindiera, sellando la victoria de la Unión, la nación se sumió en el shock. Lincoln fue asesinado por el simpatizante confederado John Wilkes Booth en el Teatro Ford. El asesinato fue visto no solo como un crimen, sino como el último y desesperado acto de venganza de un sur derrotado y humillado. La frase, "El sur ha sido vengado", supuestamente gritada por Booth, resonó como un trueno de odio en un momento en que el país necesitaba sanar. El duelo nacional fue épico. El viaje de regreso de su cuerpo desde Washington, D.C. a su hogar en Springfield, Illinois. El 4 de mayo de 1865, Lincoln fue sepultado en una bóveda temporal en el cementerio Oak Ridge en Springfield, Illinois. Posteriormente se construiría un gran mausoleo. Es importante destacar que el ataúd de Lincoln no era simple. Estaba hecho de caoba y forrado con plomo, un detalle crucial para la preservación, pero también, como veremos, un factor de peso que frustraría a los ladrones. El ataúd con el cuerpo del presidente, envuelto en la bandera, se convirtió en la reliquia central de la Unión. Y aquí es donde la historia toma un giro macabro. Y aquí es donde la mentalidad de los ladrones de tumbas se cruza con el fervor político. El período entre 1865 y 1877, conocido como la Era de la Reconstrucción, fue caótico. El gobierno intentaba reintegrar a los estados del sur, pero la resistencia era feroz. El resentimiento hacia Lincoln por haber destruido la economía basada en la esclavitud y por haber centralizado el poder federal era palpable, especialmente entre los simpatizantes de la Confederación. Para muchos en el norte, robar el cuerpo de Lincoln sería un acto de terrorismo que sembraría el pánico y la desconfianza en el frágil gobierno. Para otros sería una oportunidad de oro para obtener un rescate masivo del Tesoro Federal. En 1876, la tumba de Lincoln en Oak Ridge era un sitio muy visitado, pero su seguridad era patética. El gran monumento aún estaba en construcción y el sarcófago estaba alojado en una cámara de mármol relativamente accesible. Solo había un vigilante nocturno.
Esto, sumado al ambiente de descontento posguerra, creó el caldo de cultivo perfecto para la conspiración. Mientras que en las culturas ancestrales la profanación de una tumba era vista como un castigo divino, en la América del siglo XIX, algunos lo vieron como un simple negocio con una prima de riesgo elevada. La pregunta no era si alguien lo intentaría, sino cuándo. Y la respuesta llegó en la forma de una banda de criminales desesperados de Chicago que vio el incalculable valor de un cadáver presidencial. Un cuerpo que, en el contexto de la reconstrucción, era más que un cadáver. Era el corazón latiente, aunque quieto, de la nación. Hemos establecido que el asesinato de Lincoln dejó una herida abierta. Esta herida se manifestaba en el cementerio Oak Ridge de Springfield, Illinois, un lugar que, irónicamente, se convirtió en el punto más vulnerable del legado de la Unión. Image. Early photo of Oak Ridge Cemetery, perhaps the temporary vault. El periodo de la reconstrucción no solo fue una lucha política, fue una crisis económica que afectó a la seguridad pública y especialmente a la protección de los monumentos nacionales. Piénsenlo en términos de prioridades gubernamentales. Después de una guerra civil, el gobierno federal estaba lidiando con la reintegración de estados, la emancipación de millones de esclavos y la hiperinflación. La seguridad de una tumba en un estado del Medio Oeste, aunque fuera la del expresidente, no era la principal preocupación. El mausoleo de Lincoln, aún en construcción 10 años después de su muerte, era un símbolo inacabado de un país inacabado. Su ataúd yacía en una cámara de mármol provisional, con un candado rudimentario y vigilado por un único cuidador, un hombre mayor y mal pagado. Este ambiente de seguridad laxa fue un imán para los desesperados y resentidos. El sur, aunque derrotado, albergaba una profunda ira hacia Lincoln, a quien consideraban el destructor de su modo de vida basado en la esclavitud. Aunque el plan de robo fue de naturaleza criminal y económica, el contexto de resentimiento político sin duda envalentonó a los criminales, dándoles una justificación retorcida para su sacrilegio. El cuerpo del hombre que había ganado la guerra era ahora un rehén potencial. Aquí se introduce un elemento crucial: la irrespetuosidad cultural. En el siglo XIX en Estados Unidos, a diferencia de la antigua tradición china o egipcia de la veneración extrema de las tumbas, la seguridad de las sepulturas históricas era a menudo una ocurrencia tardía. Esto no era solo falta de presupuesto, reflejaba una subestimación del valor simbólico que un cuerpo podía tener como herramienta de chantaje. En la era moderna, el valor monetario a menudo eclipsa el valor espiritual. Para los criminales, la falta de una protección robusta era simplemente una oportunidad de negocio. Y la oportunidad tomó la forma de una banda de Chicago. Hablemos de James Big Jim Kennelly y su cómplice, Benjamin Boyd. Image. Sketch or historical photo of Big Jim Kennelly. Kennelly no era un vándalo sureño, era un falsificador profesional y un jefe del crimen de Chicago, especializado en la fabricación de dinero falso. En 1876, su socio clave, Benjamin Boyd, un grabador de billetes de gran talento, había sido arrestado y estaba esperando un juicio que seguramente lo condenaría a una larga pena de prisión. Kennelly estaba desesperado. Perder a Boyd significaba el colapso de su lucrativa operación de falsificación. La lógica criminal de Kennelly fue brutalmente simple. Si el gobierno federal había encerrado a su activo más valioso, él tomaría el activo más valioso del gobierno federal, el cuerpo de Abraham Lincoln. La idea era robar el cuerpo, esconderlo en las dunas de arena cerca del lago Michigan y luego exigir la liberación de Boyd. Este caso nos ofrece un ejemplo de la diferencia entre el saqueo por avaricia directa y el secuestro para obtener un rescate. El secuestro de restos mortales es un acto más cruel porque juega con el dolor y el trauma de la nación y la familia. La elección de Lincoln no fue accidental. Fue una declaración de que ni siquiera los muertos más venerados estaban a salvo de la avaricia del mundo criminal. Kennelly vio la tumba de Lincoln como un cajero automático desatendido en el contexto de una crisis nacional. El gobierno, que no había podido proteger a su presidente en el Teatro Ford, sería capaz de protegerlo en la muerte. Para Kennelly, el riesgo valía la recompensa, pero lo que no sabía es que su propia audacia y la naturaleza sensible de su plan ya habían captado la atención de una agencia federal que, irónicamente, Lincoln había ayudado a crear. El Servicio Secreto de Estados Unidos, U.S. Secret Service. La vulnerabilidad de la tumba de Lincoln se convertiría en un campo de pruebas para una nueva forma de inteligencia y contrainteligencia criminal. Ahora que entendemos el motor de la desesperación de James Big Jim Kennelly y la vulnerabilidad de la tumba de Lincoln, es momento de analizar el complot en sí mismo. Este no fue un hurto impulsivo. Fue un intento de extorsión meticulosamente planeado, que se basó en el valor simbólico de un hombre muerto. Image.
Group Photo or Sketches of the Four Main Conspirators, Kennelly, Boyd, if available, Hughes and Mullen. El cerebro, Kennelly, era un líder nato en el AMPA de Chicago. Su negocio de falsificación requería astucia, organización y una red de lealtades en el mundo criminal. Sin embargo, su principal error fue la desesperación por liberar a Benjamin Boyd. Boyd no era solo un cómplice, era el grabador maestro, el activo irreemplazable cuya habilidad para tallar planchas de billetes falsos era de calidad casi gubernamental. Si Boyd caía, toda la empresa de Kennelly colapsaba. Kennelly sabía que un robo de esta magnitud no podía ser ejecutado por sus asociados habituales, ya demasiado notorios. Necesitaba peones, hombres leales pero inexpertos que no levantaran sospechas. Así es como reclutó a Jack Hughes y Thomas Mullen. Estos eran ladrones de poca monta, amateurs en el gran esquema criminal. Eran leales a Kennelly y, lo más importante, eran fácilmente manipulables. Esta elección, como veremos, sería su segundo gran error. Un acto de terrorismo simbólico requiere profesionales. Kennelly eligió a novatos. El plan era sorprendentemente sencillo en su audacia. 1. La infiltración. Viajar de Chicago a Springfield, una distancia relativamente corta. 2. La profanación. Entrar en la cámara de la tumba, neutralizar al único vigilante si estaba presente y sacar el ataúd de plomo de la bóveda temporal. 3. El transporte. Cargar el pesado ataúd en un carro tirado por caballos. 4. El escondite. Transportar los restos varias millas hasta un escondite temporal en las dunas de arena a orillas del río Sangamón, cerca de Chicago. 5. El chantaje. Contactar al gobierno y exigir la liberación de Boyd más $200,000 a cambio de la ubicación del cuerpo. La elección del objetivo era en sí misma un acto de provocación política. Al secuestrar a Lincoln, Kennelly estaba esencialmente diciéndole al gobierno: si no cumplen con mis demandas, no solo perderán el dinero, sino que se arriesgarán a una revuelta al desatar la furia pública por la profanación de su héroe más grande. La amenaza era creíble, dado el volátil clima de la reconstrucción. Sin embargo, el destino, o más bien la inteligencia federal, tenía otros planes. El servicio secreto de los EEUU, que había sido fundado originalmente en 1865, irónicamente, el año de la muerte de Lincoln, para combatir la falsificación, el mismo negocio de Kennelly, ya estaba vigilando de cerca la red de falsificadores de Chicago. Fue a través de esta vigilancia que la noticia del complot llegó a oídos de Louis Swiggles, un agente del servicio secreto que se había infiltrado con éxito en el círculo de Kennelly, haciéndose pasar por un hábil ladrón de tumbas que había trabajado en otros robos notorios. Swiggles, un hombre inteligente y convincente, se ganó la confianza de Big Jim, quien lo consideró un activo crucial para el éxito de la misión. Image. Louis Swiggles, if an image is available. Otherwise, a stylized drawing of a man in a trench coat or period clothing. El hecho de que un agente federal estuviera dentro del equipo resalta un aspecto crucial de la contrainteligencia. En lugar de detener la conspiración antes de que comenzara, las autoridades federales, probablemente dirigidas por el jefe del servicio secreto, James Brooks, optaron por un juego más arriesgado: dejar que el plan progresara lo suficiente como para atrapar a los conspiradores en el acto y obtener pruebas irrefutables. La recuperación del cuerpo era secundaria. La desarticulación de la red de falsificadores era la prioridad del servicio secreto. La inclusión de Swiggles como el experto no solo proporcionó información, sino que actuó como un elemento de control, asegurando que, en última instancia, el plan de Kennelly se dirigiera a un callejón sin salida. La tensión en torno a este complot era inmensa. Se trataba de un juego de alto riesgo, donde el prestigio nacional y la paz del alma de un expresidente estaban en juego, mientras que en secreto el gobierno solo esperaba el momento perfecto para desenmascarar a los falsificadores. El éxito de cualquier empresa criminal, por muy macabra que sea, reside en la logística y en la selección del equipo. James Big Jim Kennelly, el líder, cometió errores fatales en ambos aspectos, y el más grande fue la fe ciega que depositó en un completo desconocido, el agente encubierto Louis Swiggles. Image. Diagram showing the layout of Lincoln's tomb and the temporary vault. Kennelly ya había reclutado a Jack Hughes y Thomas Mullen, dos amateurs desesperados pero leales que nunca habían participado en un delito de alto riesgo. Su inexperiencia era un lastre, pero su necesidad de dinero los hacía maleables. Luego llegó Swiggles, presentado por un conocido como un ladrón de tumbas experimentado de Nueva York.
Swaggles no solo validó la audacia del plan, sino que también se aseguró de que Kennelly lo considerara indispensable para el éxito técnico. Analicemos la lista de tareas de este complot fallido. Es en esencia una clase magistral sobre cómo no planificar un robo de tumbas. 1. La vigilancia y el reconocimiento. Kennelly, Swaggles y el grupo realizaron varias visitas a Oak Ridge. Swaggles, fingiendo ser el experto, hizo preguntas muy específicas sobre la estructura del mausoleo, la profundidad de la bóveda y los horarios del único vigilante. En ese momento, la seguridad era tan deficiente que ni siquiera había cámaras o guardias armados fijos. La cámara donde yacía el ataúd era de mampostería sencilla, con una puerta de hierro asegurada por un candado simple y oxidado. Este paso fue cumplido, pero lo que Kennelly pensó que era planificación meticulosa, en realidad fue una entrega de información detallada a las autoridades. 2. El equipo y las herramientas. Los ladrones necesitaban herramientas para forzar el candado, palancas, patas de cabra o shabeng, para levantar la losa de mármol que cubría la entrada al féretro y linternas de aceite, yendau, para trabajar en la oscuridad. El elemento más crítico, sin embargo, era la fuerza bruta para mover el ataúd. Recordamos que Lincoln había sido enterrado en un féretro de madera de cedro forrado en plomo para su preservación, pesando casi 200 kilogramos, cerca de 440 libras. Los ladrones subestimaron catastróficamente este peso. 3. El transporte. Planificaron utilizar un carruaje ligero para el rápido transporte del cuerpo fuera del cementerio hacia su escondite, un pequeño barranco en el pantano de Sand Ridge, a varias millas de distancia. Aquí es donde la inexperiencia de Hughes y Mullen demostró ser un riesgo. Un carruaje ligero es ideal para la velocidad, no para cargar una caja de 200 kilos. El rol de Louis Swaggles fue el catalizador que garantizó el fracaso del plan. Él no solo informaba a sus superiores, sino que también influía directamente en la ejecución, asegurándose de que la fecha, la hora y el lugar de la emboscada fueran perfectos para el servicio secreto. Swaggles, operando bajo las órdenes del jefe de la agencia en Chicago, Patrick Tyrrell, se enfrentó a un dilema ético que resalta la complejidad de la labor encubierta. Si revelaba el plan demasiado pronto, solo atraparían a Kennelly por conspiración. Si los dejaba intentar el robo, correrían el riesgo de que el cuerpo fuera secuestrado temporalmente, pero se asegurarían de atrapar a toda la banda infraganti. Tyrrell y Swaggles optaron por la segunda opción, una jugada de alto riesgo y moralmente cuestionable que priorizaba el desmantelamiento de la red de falsificadores sobre la paz inmediata de la tumba de Lincoln. Para el servicio secreto, el robo de tumbas era una táctica secundaria del crimen. El verdadero objetivo era el dinero falso. La protección del legado de Lincoln en este momento sirvió como el cebo perfecto para atrapar a su objetivo principal, el sindicato de falsificación de Kennelly. El 7 de noviembre de 1876, la noche elegida para el robo, se había planificado hasta el último detalle, por el servicio secreto. El plan de Kennelly se desarrollaba como una obra de teatro con un guión escrito por sus adversarios. El grupo de Kennelly, sin saberlo, se dirigía no a una fortuna, sino a una emboscada federal perfectamente coordinada. La inexperiencia de Hughes y Mullen, combinada con la astucia del agente encubierto, ya había condenado el negocio antes de que siquiera se forzara el primer candado. La noche del 7 de noviembre de 1876 fue fría y oscura, un ambiente perfecto para la conspiración. Era también el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, lo que Kennelly esperaba que desviara la atención de las fuerzas del orden hacia la política, y lejos del tranquilo cementerio de Oak Ridge. Sin embargo, esta noche no sería la fortuna de los ladrones, sino el clímax de una operación encubierta brillante. El equipo se reunió al caer la noche. Jack Hughes y Thomas Mullen, nerviosos, y el experto, Louis Swaggles, actuando con una calma estudiada que solo la conciencia de ser un agente federal podía proporcionar. James Big Jim Kennelly no se unió al asalto directo. Se quedó en Chicago, esperando la llamada que confirmara el éxito, creyendo que había minimizado su riesgo al no estar presente. Este error de cálculo, común entre los líderes criminales que delegan en la desesperación, garantizaría que más tarde fuera capturado por conspiración. Los tres hombres, Hughes, Mullen y Swaggles, llegaron a Oak Ridge. El plan era simple: entrar en la cámara de mármol del mausoleo, forzar el candado, mover la pesada tapa del sarcófago y sacar el ataúd. La inexperiencia de Hughes y Mullen se hizo evidente desde el principio. Tardaron una eternidad en forzar el candado de la puerta de hierro, un trabajo que un ladrón profesional habría resuelto en minutos.
Una vez dentro, la losa de mármol que cubría la cámara de entierro fue levantada con gran esfuerzo y ruido. El cementerio que había prometido silencio se llenó de los ecos metálicos de las palancas. Mientras Hughes y Mullen luchaban por alcanzar el ataúd, Swegels, el agente encubierto, desempeñaba su papel crucial. Él debía haber ayudado a levantar el ataúd, pero en su lugar se escabulló con el pretexto de verificar que el carruaje estuviera en posición. Esta fue la señal de que el telón se había alzado. El equipo de la ley, compuesto por detectives de Pinkerton y agentes del servicio secreto que se escondían en la oscuridad del mausoleo, se preparó. Cuando Hughes y Mullen finalmente lograron mover la pesada tapa del sarcófago, el peso de 200 kilos del ataúd forrado de plomo ya les estaba causando problemas. Se dieron cuenta de que estaban casi agotados. Estaban a punto de sacar la reliquia nacional cuando de repente una figura sombría apareció en la entrada. No era Swegels. Era el detective de Pinkerton, George H. Burns, que se adelantó al resto de la fuerza. Lo que siguió fue un caos de segundos. «Quietos, están arrestados», resonó la voz. Hughes y Mullen, aterrorizados, arrojaron sus herramientas y salieron corriendo. La inexperiencia se transformó en pánico. Se arrastraron fuera de la tumba, pero el cementerio estaba rodeado. Los caminos estaban bloqueados por agentes armados que emergieron de la oscuridad. El servicio secreto no había dejado nada al azar. La emboscada fue coordinada pero no exenta de drama. Louis Swegels, al salir de la escena, se unió a los oficiales. Su reaparición en compañía de la policía debió ser el peor momento de la vida de Hughes y Mullen, revelando la traición del supuesto experto. El plan de Kennelly se había derrumbado por su propia desesperación y por la maestría de la contrainteligencia federal. El desenlace fue inmediato y total. Los dos hombres fueron capturados y esposados. Al inspeccionar la escena, las autoridades confirmaron el objetivo de la profanación. El ataúd de Lincoln había sido movido, pero no abierto. Los restos del presidente estaban a salvo y, milagrosamente, el plan de secuestro había sido frustrado antes de que los criminales pudieran llevárselo. El gran factor que jugó en contra de los ladrones, más allá de la traición de Swegels, fue la pura física. El ataúd era mucho más pesado de lo que habían estimado, y la falta de un equipo adecuado, como cuerdas o poleas, significó que el trabajo en sí era físicamente insostenible para dos amateurs agotados. La inercia del legado de Lincoln, en la forma literal de 200 kilos de plomo y madera, se había resistido a la avaricia. Este evento no fue solo un robo fallido, fue una victoria psicológica para la reconstrucción. Demostró que incluso en el caos de la posguerra, el gobierno federal podía proteger su patrimonio más sagrado y que la ley podía triunfar sobre la audacia criminal. La revelación de que el servicio secreto, fundado para luchar contra la falsificación, había frustrado un secuestro presidencial, le dio a la agencia una nueva y dramática misión. El fracaso de Kennelly fue un triunfo de la inteligencia. El intento de robo de 1876, aunque fallido, desató un torrente de consecuencias que transformaron la seguridad de los restos de Lincoln y, por extensión, la protección del patrimonio nacional estadounidense. Image, early photo or blueprint of the concrete vault being constructed. En cuanto a los criminales, Jack Hughes y Thomas Mullen, los dos peones inexpertos, fueron condenados a 10 años de trabajos forzados por profanación de tumba e intento de robo de cadáver. La pena fue severa y sirvió como un claro disuasivo para futuros actos de este tipo. En cuanto al cerebro, James Big Jim Kennelly, aunque no estuvo en la escena, fue capturado poco después. El testimonio del agente Louis Swegels fue devastador, y Kennelly fue condenado a 10 años adicionales de prisión por su papel como líder de la conspiración de falsificación, su crimen original. El verdadero héroe, Louis Swegels, recibió el reconocimiento de las autoridades por su valiente y exitosa operación encubierta. El fracaso de este robo no solo salvó los restos de Lincoln, sino que elevó el estatus del Servicio Secreto de Estados Unidos, demostrando su valor no solo contra la falsificación, sino también contra el terrorismo interno y las amenazas a los símbolos nacionales. Fue un momento decisivo para la agencia, pero el impacto más duradero se centró en la pregunta que aterrorizaba a la familia Lincoln y a la nación: ¿cómo proteger la paz eterna del gran emancipador? Las autoridades y la familia se dieron cuenta de la peligrosa vulnerabilidad del mausoleo de Oak Ridge. El mármol, las puertas de hierro y un único vigilante no eran suficientes contra la avaricia o el odio. La solución que se implementó fue radical e increíblemente práctica: enterrar a Lincoln en un búnker antirrobo. Entre 1876 y 1901, el cuerpo de Lincoln fue movido varias veces para garantizar su seguridad. Un macabro viaje póstumo que reflejaba la falta de paz que había experimentado en vida. Finalmente, en 1901, se tomó la decisión final y permanente.
Los restos de Abraham Lincoln junto con los de su esposa Mary Todd Lincoln fueron colocados dentro de un sarcófago de acero y luego encerrados en una bóveda de hormigón reforzado, concreto armado, enterrada a 10 pies, unos 3 metros, bajo tierra en el mausoleo de Oak Ridge. Image: cross-section diagram showing the depth and layers of the concrete vault. Esta solución fue, en esencia, un intento de cementar el legado de Lincoln. Se diseñó para ser impenetrable. El hormigón, el acero y la profundidad garantizaban que el robo del cadáver requeriría herramientas industriales, mucho tiempo y un ruido insostenible. El lugar de descanso se convirtió de un mausoleo a una fortaleza subterránea. Este incidente impulsó la adopción de estándares de seguridad modernizados para los monumentos y los restos de figuras históricas en Estados Unidos y, de hecho, en todo el mundo occidental. Se reconoció que la protección del patrimonio histórico y los restos mortales no era solo una cuestión de respeto, sino una necesidad de seguridad nacional. Hoy en día, los grandes monumentos históricos de EEU y muchas otras naciones cuentan con múltiples capas de protección: vigilancia armada, cámaras de circuito cerrado de televisión, sensores de movimiento y, a menudo, construcciones físicas diseñadas específicamente para resistir explosiones o excavaciones. El factor Lincoln enseñó una lección crucial: la seguridad simbólica debe complementarse con la seguridad física. Un símbolo nacional no puede simplemente depender de la reverencia pública. Debe ser protegido activamente contra aquellos que no tienen reverencia alguna. En un nivel más amplio, este evento nos obliga a reflexionar sobre la preservación de la memoria histórica. El legado de Lincoln no es solo lo que hizo en vida, sino cómo su país protege su descanso póstumo. Es una obligación cultural y un deber cívico que subraya lo que el filósofo Confucio pudo haber llamado el respeto por la piedad filial, hieu en vietnamita, extendido a los fundadores de la nación. Este capítulo cierra la historia de Lincoln con una nota de triunfo de la ley y la tecnología. El gran emancipador finalmente pudo descansar, no por la bondad de los hombres, sino por la dureza del hormigón. Sin embargo, poco más de un siglo después, en un continente conocido por su paz y neutralidad, un crimen similar sacudiría al mundo, demostrando que la codicia no respeta fronteras ni legados. Viajemos ahora a Suiza para conocer la historia de Charlie Chaplin. Saltamos un siglo y un océano desde la América destrozada por la guerra civil hasta la apacible y neutral Suiza. El objetivo de la ambición criminal ha cambiado, pasando de un líder político a un genio cultural, pero la motivación subyacente sigue siendo la misma: utilizar un cuerpo sagrado como herramienta de extorsión. Image: Famous Still of Charlie Chaplin as the Tramp. Presentamos a Sir Charles Spencer Chaplin, mundialmente conocido como Charlie Chaplin, el vagabundo, el maestro de la comedia física y, para muchos, el artista más influyente de la era del cine mudo. Nacido en Londres en 1889 en una pobreza abyecta, la vida de Chaplin fue una odisea de resiliencia. Su madre era cantante y actriz, y a una edad temprana, Chaplin ya estaba actuando en el Music Hall para ayudar a su familia. Esta educación temprana en el teatro, marcada por la tragedia y la comedia, moldeó su arte. En 1910, Chaplin viajó a Estados Unidos con una compañía de teatro. Rápidamente, su talento fue descubierto por el estudio Keystone. En 1914, creó al personaje que lo definiría: el vagabundo, The Tramp. Con su bombín, su bastón de bambú, su bigote pequeño y sus pantalones anchos, el vagabundo era un pícaro de buen corazón que luchaba contra la adversidad de la vida moderna. El vagabundo no era solo un personaje cómico. Era un símbolo universal de la dignidad de la gente común frente a la deshumanización de la industrialización. Películas como City Lights, Luces de la Ciudad y Modern Times, Tiempos Modernos, no solo hicieron reír a la gente, sino que ofrecieron una crítica mordaz del capitalismo. En The Great Dictator, El Gran Dictador, Chaplin dio un paso audaz al utilizar la sátira para condenar directamente a Adolf Hitler y el fascismo, rompiendo su silencio cinematográfico con un discurso final humanista y poderoso. A pesar de su fama mundial y su inmenso éxito financiero, era una de las personas más ricas del mundo. La vida de Chaplin estuvo marcada por la controversia. Se casó 4 veces y tuvo 11 hijos. Además, sus claras inclinaciones políticas de izquierda y su crítica social abierta le ganaron poderosos enemigos en Estados Unidos, especialmente durante la era del miedo rojo de la Guerra Fría. Las acusaciones de simpatías comunistas llevaron a que el gobierno estadounidense le revocara el permiso de reentrada en 1952 mientras viajaba a Londres. En un acto de exilio autoimpuesto, Chaplin se estableció con su última esposa, Oona O'Neill, hija del dramaturgo Eugene O'Neill.
y sus hijos en la mansión Manor de Ban, en Corsier-sur-Vevey, a orillas del lago Ginebra en Suiza. Image: Manor de Ban or the Swiss Countryside Opal Lake. Allí, en la tranquilidad de la campiña suiza, Chaplin pasó sus últimos años, una figura querida por la comunidad europea, dedicado a su familia y a escribir. Murió pacíficamente mientras dormía, el día de Navidad de 1977, a la edad de 88 años. Su fallecimiento fue lamentado en todo el mundo como el fin de una era. De acuerdo con sus deseos, su funeral fue sencillo y privado. Fue enterrado en una tumba sencilla en el pequeño cementerio de Corsier-sur-Vevey, rodeado de árboles y flores, un lugar que reflejaba la paz que finalmente había encontrado lejos de los focos de Hollywood. La tumba no contenía grandes riquezas físicas. Su tesoro era el inmenso legado que había dejado, una fortuna estimada en más de $100 millones, y lo que es más importante, una filmografía que seguiría inspirando a generaciones. El cuerpo del vagabundo, que había traído tanta alegría al mundo, yacía en paz. Pero al igual que Lincoln, la grandeza de su legado no le garantizaba el descanso eterno. La gran riqueza que dejó a su familia, su fama inigualable y la ubicación tranquila pero accesible de su tumba crearon una nueva oportunidad para la mente criminal. 3 meses después de su entierro, la paz se haría añicos. El 2 de marzo de 1978, apenas 3 meses después de la Navidad silenciosa en que Charlie Chaplin se despidió del mundo, el pequeño y bucólico cementerio de Corsier-sur-Vevey se convirtió en la escena de un crimen de alcance internacional. Image: peaceful sunny view of the Swiss cemetery, then a sudden jarring close-up of a freshly dug grave. Suiza es un país que culturalmente valora la discreción y el respeto. Los cementerios suizos, especialmente en las zonas francófonas como Vaud, donde se encuentra Corsier, son lugares de serena belleza y estricto mantenimiento, que reflejan un profundo respeto protestante por el orden y la dignidad del descanso final. La tumba de Chaplin, sin ser ostentosa, ya se había convertido en un lugar de peregrinación tranquila para los fans de todo el mundo que venían a presentar sus respetos al vagabundo. Esa mañana, Eugène Perrier, el sepulturero encargado del mantenimiento, hizo su ronda matutina. Perrier, un hombre acostumbrado a la calma inmutable del lugar, notó inmediatamente algo terrible. El montículo de tierra recién removida de la tumba de Chaplin no estaba como debía. Al acercarse, su corazón debió detenerse. Había señales inequívocas de una excavación profunda. La tierra estaba revuelta y, más escalofriante aún, pudo distinguir las huellas de neumáticos de un vehículo en la hierba circundante. El horror se confirmó pronto. El ataúd de Charlie Chaplin no estaba. Había desaparecido por completo. La noticia del robo se difundió como una onda expansiva, impactando no solo a la tranquila comunidad suiza, sino a todo el mundo. La profanación de una tumba, un acto tabú en casi todas las culturas y religiones, recordemos la ofensa contra la piedad filial vietnamita, el Hieu, era inconcebible en el corazón de Europa. ¿Quién se atrevería a molestar el descanso de un hombre que había traído tanta risa y humanidad al planeta? La policía cantonal suiza se hizo cargo de la investigación y rápidamente confirmaron que este no era el trabajo de vándalos o de jóvenes ebrios. Desenterrar y mover un ataúd de madera y metal de ese tamaño en medio de la noche requería planificación, herramientas específicas y, sobre todo, un vehículo de transporte. Había un propósito definido, una logística fría detrás de este acto macabro. La tumba de Chaplin era sencilla, lo que sugiere que los ladrones no iban en busca de joyas o artefactos enterrados, como en los casos arqueológicos. Estaban buscando el cuerpo mismo. Esto apuntaba directamente a una motivación: el rescate. El evento generó una profunda crisis emocional en la familia. Oona Chaplin, la viuda, tuvo que enfrentarse a la monstruosa realidad de que el cuerpo de su esposo era ahora un rehén. Imaginen el trauma de revivir la pérdida y, a la vez, tener que lidiar con la ira y el miedo de la profanación. La prensa especuló salvajemente y el mundo se preguntó: ¿es este el trabajo de un lunático, un fanático o un enemigo ideológico? Los investigadores suizos, con su reputación de eficiencia metódica, se enfrentaron a una carrera contra el tiempo. No solo debían encontrar a los ladrones, sino, lo más importante, debían encontrar y asegurar el cuerpo del artista antes de que el trauma emocional de la familia se agravara, o que los criminales pudieran cumplir alguna amenaza. La tranquilidad de Suiza se había desvanecido y el pequeño cementerio de Corsier-sur-Vevey se había convertido en el centro de una operación policial internacional que incluso involucró a la Interpol. La ausencia del cuerpo de Chaplin se sentía como una herida abierta en el corazón de su legado.
Un hombre que había defendido la dignidad humana toda su vida había sido despojado de la suya en la muerte. La siguiente fase de este macabro juego estaba a punto de comenzar con la llegada de la primera llamada telefónica de rescate, una llamada que confirmaría la motivación más cínica de todas, la pura y simple avaricia económica. El robo del cuerpo de Charlie Chaplin conmocionó al mundo. La ausencia del ataúd en un país como Suiza alimentó la maquinaria de la especulación. Image. Montage of old newspaper headlines in various languages about the Chaplin grave robbery. La policía y el público barajaron una serie de teorías descabelladas, cada una más dramática que la anterior, lo que refleja el estatus legendario de Chaplin y las controversias que lo rodearon en vida. Las teorías iniciales giraron en torno a motivaciones ideológicas y obsesivas. 1. El fanático obsesivo. Una teoría sugería que el culpable era un fanático de Chaplin que deseaba estar cerca de su ídolo o quizás enterrar al vagabundo en un lugar más digno. Si bien era romántica, la logística y la audacia del crimen desmentían esta idea. Los fanáticos suelen vandalizar, no secuestrar para un rescate. 2. La venganza política. Esta era la teoría más oscura. Chaplin, con su película The Great Dictator, se había burlado abiertamente de Adolf Hitler. Los investigadores consideraron que el robo podría ser obra de grupos neonazis o neofascistas que buscaban vengar la memoria del Führer. Dada la historia política de Chaplin, esta teoría era inquietantemente plausible. 3. El odio religioso. Chaplin era de origen judío y fue enterrado en un cementerio cristiano. La policía consideró brevemente la posibilidad de que grupos extremistas o antisemitas estuvieran detrás de la profanación como un acto de odio simbólico. Mientras la policía y la Interpol luchaban con estas especulaciones, la verdad, como suele ocurrir en el crimen, demostró ser mucho más pedestre: la avaricia pura. Pocos días después del robo, la viuda, Una Chaplin, recibió una llamada telefónica. Una voz grave y anónima confirmó el peor de sus temores. El cuerpo de su esposo estaba retenido como rehén. La voz exigió la asombrosa suma de 600.000 francos suizos, equivalente a varios millones de dólares actuales, a cambio de la ubicación del ataúd. El secuestro de restos mortales era un hecho. En ese momento, Una Chaplin demostró una notable fortaleza y astucia. Bajo la guía de la policía, ella se negó rotundamente a ceder a la demanda inicial. Su respuesta, que se convertiría en un hito de la negociación de rehenes, incluso si el rehén estaba muerto, fue tan firme como memorable. La prensa informó, y la historia popular recuerda, que Una respondió algo en el sentido de: «Mi marido está en mi corazón, no en esa caja, y además, 600.000 francos es una cantidad ridícula. ¿Por qué no 1.000.000? No soy tan tacaña». Esta actitud desafiante y aparentemente despreocupada por el dinero fue una jugada maestra psicológica. Los ladrones, al darse cuenta de que no podían asustar a la rica heredera, comenzaron a negociar a la baja. Finalmente, la cantidad se redujo a 250.000 francos suizos. El juego del rescate tenía un doble objetivo para la policía. En primer lugar, ganar tiempo. En segundo lugar, y más importante, rastrear a los ladrones. La policía suiza, conocida por su precisión metódica, se dio cuenta de que el teléfono era el único vínculo físico y tangible con los criminales. La investigación se centró intensamente en los puntos de contacto. Los ladrones, ingenuos a pesar de su audacia, cometieron un error crucial. Utilizaban cabinas telefónicas públicas para realizar sus llamadas. Esto permitió a la policía establecer una red de vigilancia masiva alrededor de todas las cabinas telefónicas en el área de Vevey y sus alrededores. Cada llamada era grabada y analizada, y cada bujía telefónica fue vigilada las 24 horas del día. La paciencia y el método suizos estaban a punto de dar sus frutos. La ingenuidad de los ladrones, al utilizar el mismo método de comunicación una y otra vez, y desde ubicaciones geográficas limitadas, redujo drásticamente el círculo de sospechosos, convirtiendo un crimen internacional en un problema local de inteligencia. La suerte estaba echada para los dos hombres desesperados que pensaron que podían secuestrar el legado de un genio por dinero rápido. La decisión de Una Chaplin de negociar y la firmeza de la policía suiza en no pagar el rescate inmediatamente resultaron ser la estrategia perfecta. Image. Close-up of a vintage public payphone booth in a European setting. El secuestro del cadáver había transformado la investigación de un misterio macabro a una operación de inteligencia de precisión, centrada en un elemento sorprendentemente rudimentario: el teléfono público. El cuerpo policial suizo, en colaboración con las telecomunicaciones nacionales, estableció un cerco de vigilancia telefónica. Este fue un esfuerzo de paciencia y logística masiva. Cada cabina telefónica pública en la región de Vaud y el área del lago Ginebra fue puesta bajo vigilancia, tanto física como electrónica.
Los detectives se escondían cerca, esperando la llamada crucial. Cada vez que el secuestrador, principalmente Roman Wardas, como se descubriría más tarde, llamaba a la residencia Chaplin, los técnicos de la policía rastreaban la señal. Descubrieron que las llamadas provenían de una zona geográfica sorprendentemente pequeña y que los criminales, en su ingenuidad, alternaban solo entre unas pocas cabinas, creyendo que esto los hacía indetectables. El uso repetido de estos puntos por parte de los secuestradores fue su perdición. La policía logró acorralarlos virtualmente. Al analizar el patrón de llamadas, los investigadores pudieron reducir el área de búsqueda a la pequeña localidad de Reinex, cerca de Lausanne. Esto demostró que, aunque la tecnología de rastreo de llamadas de 1978 era primitiva, la criminología metódica y la paciencia eran invencibles. Louis Wiggles y Charlie Chaplin, un paralelismo irónico. Es fascinante notar el paralelismo con el caso Lincoln. En 1876, el complot de Kennedy fue frustrado por un agente encubierto dentro de la banda, Louis Wiggles. En 1978, el complot de Chaplin fue frustrado por una trampa de vigilancia sobre un elemento de comunicación, el teléfono. Ambos casos demuestran que, independientemente de la era, el eslabón más débil del crimen es la necesidad de comunicarse o la confianza en un cómplice. La red de vigilancia se apretó. El 16 de mayo de 1978, la paciencia suiza fue recompensada. La policía observó a dos hombres realizando una llamada sospechosa en una cabina telefónica. Eran Roman Wardas y Ganchev Ganev. Los agentes los siguieron discretamente hasta un pequeño apartamento. Al día siguiente, 17 de mayo, irrumpieron y los arrestaron. La búsqueda en el apartamento reveló pruebas irrefutables. Herramientas de jardinería aún cubiertas de tierra húmeda, un mapa del cementerio y borradores de las notas de rescate. Los ladrones habían caído, revelando que detrás del audaz plan no había neonazis ni genios criminales, sino dos inmigrantes con una desesperación económica palpable. El arresto de Roman Wardas y Ganchev Ganev resolvió el misterio del secuestro, pero reveló una verdad más compleja y en cierto modo más trágica que la de los vándalos ideológicos. Image: simple side-by-side mugshots or historical photos of Wardas and Ganev. Detrás del macabro plan no había cerebros criminales al estilo de Big Jim Kennedy, sino dos hombres desesperados y fundamentalmente amateurs del crimen. Roman Wardas, de 24 años, era un inmigrante polaco con un bajo nivel de educación. Ganchev Ganev, de 38 años, era un inmigrante búlgaro. Ambos habían llegado a Suiza con la esperanza de encontrar una vida mejor, el clásico sueño europeo, pero en lugar de eso se encontraron atrapados en la precariedad económica. Se conocieron mientras trabajaban en el mismo taller de reparación de automóviles, del cual ambos fueron despedidos posteriormente. Esta situación nos introduce al elemento de la situación relatable, aunque sus acciones fueran moralmente indefendibles. En la sociedad moderna, la desesperación financiera puede empujar a individuos a cometer actos extraordinarios. Wardas y Ganev no tenían conexiones con el crimen organizado. Simplemente estaban ahogados por las deudas y la presión de mantenerse a sí mismos y a sus familias. El catalizador de su plan fue un artículo de prensa o un rumor que oyeron sobre la inmensa fortuna que Chaplin había dejado a su viuda y a sus 11 hijos, estimada en unos 120 millones de libras esterlinas en ese momento. Para Wardas y Ganev, esta riqueza legendaria se convirtió en un faro de esperanza. Ellos no vieron al vagabundo, sino una fuente de ingresos inmediata que podría cambiar sus vidas de forma radical. La ingeniería del delito amateur, Roman Wardas fue identificado como el principal ideólogo. Él reconoció el valor simbólico global de Chaplin y la probabilidad de que la familia pagara una suma considerable para evitar el escándalo y el dolor. Él convenció a Ganev, el más reservado de los dos, de participar. La ejecución del robo fue tan torpe como la planificación del rescate. Los dos hombres realizaron un estudio rudimentario del cementerio. Creían que debido a la paz suiza, la tumba estaría mal protegida. El 2 de marzo de 1978, utilizando solo palas y picos, excavaron el lugar de descanso. Este acto, motivado por la codicia, refleja una profunda ceguera cultural y espiritual. No tuvieron en cuenta el tabú universal contra la profanación. Para ellos era trabajo físico con una recompensa garantizada. Tuvieron éxito en el desenterramiento, cargaron el ataúd y lo escondieron en un lugar que creyeron seguro. La siguiente fase, el contacto y la negociación con una Chaplin, reveló aún más su inexperiencia. Sus llamadas se convirtieron en un patrón predecible y sus amenazas carecían de la sofisticación de un criminal profesional. Estaban jugando un juego de alto riesgo para el que no estaban preparados. Lo más irónico y desconcertante de este caso llegó durante el interrogatorio policial.
La policía tenía las herramientas, los mapas, las notas y las confesiones. Lo único que faltaba era el cuerpo. Cuando se les preguntó dónde habían escondido el ataúd, ninguno de los dos pudo recordar la ubicación exacta. La presión del momento, el pánico y la falta de profesionalismo hicieron que incluso después de un crimen tan atroz y logísticamente difícil, los ladrones olvidaran su escondite. Este detalle, que parece sacado de una película de Chaplin, subrayó la naturaleza patética del complot. La policía, frustrada, tuvo que utilizar las descripciones vagas de los ladrones y el rastreo de pistas para localizar el ataúd. El cuerpo del Vaudeville finalmente fue encontrado en un campo de maíz cerca del pueblo de Noville, no muy lejos del lago. La profanación había terminado, pero la historia aún tenía que abordar el juicio y la lección moral que se avecinaba, una lección que se centraría menos en el castigo y más en la compasión. Una vez que el cuerpo de Charlie Chaplin fue recuperado del campo de maíz cerca de Noville y devuelto a la familia, el trauma se transformó en una necesidad de asegurar su descanso final de una vez por todas. Image. Close-up of the new concrete vault, perhaps a modern photo. Al igual que con Abraham Lincoln, la respuesta de la familia y las autoridades fue la fortificación. Los restos de Chaplin fueron reenterrados en el mismo cementerio de Corsier-sur-Bevey, pero esta vez dentro de una bóveda de hormigón reforzado, cemento armado. La capa de hormigón de varios metros de espesor estaba destinada a prevenir cualquier intento futuro de profanación, asegurando que el vagabundo pudiera por fin descansar en paz. El juicio contra Roman Wardas y Ganchev Ganev tuvo lugar en diciembre de 1978. La corte en Bevey tuvo que lidiar con un crimen inusual: el secuestro de un cadáver. El proceso legal reveló la desesperación económica de los acusados, pero también la gravedad de su acto. Wardas, el cerebro, fue condenado a 4 años y medio de trabajos forzados por robo de cadáver y extorsión. Ganev, el cómplice, recibió una sentencia más indulgente de 18 meses de prisión en suspenso, ya que el tribunal consideró que su papel había sido menor y que había sido manipulado por Wardas. Lo más conmovedor del juicio, y un punto que subraya la diferencia cultural y humanista entre este caso y el intento de robo a Lincoln, fue la reacción de la familia Chaplin. Una Chaplin, la viuda y sus hijos, no buscaron la venganza ni exigieron la máxima pena. De hecho, mostraron una notable compasión y perdón. Según informes de la época, la familia envió un mensaje de que perdonaba a los criminales, reconociendo quizás que la desesperación había jugado un papel más importante que la malicia pura. Este acto de perdón público, en un caso tan escandaloso, resonó profundamente. La clemencia de la familia Chaplin se convirtió en una lección moral sobre la humanidad y la misericordia, reflejando la misma compasión que caracterizó al personaje del vagabundo, el legado inmortal y la preservación cultural. Los casos de Lincoln y Chaplin, separados por el tiempo, el continente y la motivación inicial, política versus económica, ofrecen lecciones vitales sobre la protección del legado. 1. La vulnerabilidad del símbolo. Demuestran que la fama y el estatus, incluso después de la muerte, convierten a las figuras icónicas en objetivos de alto valor. El legado de una persona no se limita a sus logros, incluye la paz de su lugar de descanso. 2. La cimentación del legado. La adopción del hormigón reforzado como medida de seguridad es un paralelismo físico de cómo las sociedades deben fortificar la protección de su patrimonio cultural. No se trata solo de construir museos, sino de asegurar que los símbolos fundacionales permanezcan intactos. 3. El valor del perdón. El caso Chaplin, en particular, nos recuerda que si bien la ley debe castigar la profanación, la respuesta humana no debe ser solo la ira, sino también la reflexión sobre las causas de la desesperación criminal. La magnanimidad de una Chaplin fue un acto final de gracia que honró la memoria humanista de su esposo. Ambos robos, el frustrado por el servicio secreto, Lincoln, y el resuelto por la vigilancia metódica, Chaplin, impulsaron una reevaluación global sobre cómo se protege la memoria colectiva. No se puede dar por sentada la santidad del descanso eterno, sino que debe ser un deber activo del Estado y de la sociedad. La paz de los muertos es un reflejo de la civilidad de los vivos. Hemos recorrido un camino oscuro, desde el intento de secuestro del cuerpo de Abraham Lincoln en el caos de la reconstrucción hasta el rescate real del cuerpo de Charlie Chaplin en La Paz, Suiza. Image. A split image of Lincoln's and Chaplin's monuments. Estos dos eventos, separados por más de un siglo, ofrecen un mensaje unificado y atemporal sobre la naturaleza de la avaricia, el respeto y la perdurabilidad del legado. En esencia, ambos casos nos enseñan que el símbolo es más poderoso que la carne. Los ladrones no atacaron a 2 hombres, atacaron a 2 monumentos vivos de la historia y la cultura. Lincoln representaba la unidad nacional y la abolición de la esclavitud.
Chaplin, la compasión universal y el poder del arte mudo. Su descanso póstumo se convirtió en un campo de batalla para la avaricia criminal. La lección de la avaricia y la desesperación. La principal diferencia radica en el perfil del crimen. El complot de Lincoln fue una extorsión política organizada por criminales profesionales, falsificadores, que buscaban la liberación de un colega clave. Fue frustrado por la astucia de la contrainteligencia, Louis Swiggles y el servicio secreto. La motivación era el poder y la preservación de su imperio criminal. El caso Chaplin, en cambio, fue un crimen de desesperación económica impulsado por dos amateurs que vieron en la fortuna de un difunto la solución a sus problemas de inmigrantes desempleados. Fue resuelto por la metodología policial y la tecnología de vigilancia simple. La motivación era la supervivencia financiera. Sin embargo, el factor común fue la subestimación del valor intangible de sus víctimas. Pensaron que podían intercambiar un cuerpo por dinero, pero no contaron con la furia moral de las naciones que se sintieron profanadas. El deber de proteger el patrimonio cultural. Ambos incidentes forzaron a las naciones a reconocer una verdad incómoda. El respeto cultural por sí solo no garantiza la seguridad. La solución en ambos casos fue la misma: encerrar a sus héroes en bóvedas de hormigón y acero. Esto simboliza el deber activo de la sociedad de proteger su patrimonio. Aquí es donde se conecta la necesidad de preservar el legado, como sugieren los estudios sobre el valor cultural como el de la herencia Haida o la sabiduría de los navegantes del Pacífico. La memoria colectiva, Disambanjoa, no es solo un conjunto de objetos o historias, es el tejido que conecta a una generación con la siguiente. La profanación de una tumba no es solo un asalto a un individuo, sino un intento de cortar ese tejido. El concepto de legado cultural es dinámico. Si permitimos que la avaricia o el odio borren el respeto por los que nos precedieron, corremos el riesgo de perder la sabiduría y la conexión con el pasado, tal como lo enfatiza el llamado a curar y preservar la herencia humana. La importancia de la paz eterna de Lincoln y Chaplin radica en que su descanso es un recordatorio de nuestra obligación cívica y moral hacia la historia. Reflexión final: el honor y el futuro. Finalmente, el caso Chaplin nos dejó un legado de compasión a través del perdón de Una Chaplin. Es una lección poderosa. Incluso ante la máxima ofensa, la respuesta más fuerte puede ser la gracia y la comprensión de la desesperación humana, un eco del humanismo que Chaplin predicó en sus películas. Estos dos robos de tumbas nos interpelan directamente. ¿Estamos honrando y preservando adecuadamente los símbolos que nos definen? ¿O reaccionamos solo después de que el sacrilegio ha ocurrido? La bóveda de hormigón de Lincoln y Chaplin no es solo una protección física, es un testimonio de la eterna lucha por asegurar que, incluso en la muerte, los gigantes de la historia puedan encontrar la paz que la vida a menudo les negó. El legado de estos dos grandes hombres ha sobrevivido a sus cuerpos y a los intentos de secuestro. Pero la historia permanece como una advertencia macabra. El valor de un ícono es incalculable y siempre habrá quienes intenten ponerle un precio.